Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a adentrarnos en uno de esos temas que nos tienen a todos pegados a la pantalla, con la boca abierta y preguntándonos, ¿qué está pasando realmente? Hoy el foco está puesto en dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco, y en particular, en sus relaciones, Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Si han oído bien, vamos a desgranar esa confesión de Altay sobre Serine y que desconcierta. Prepárense porque creo que esto va a dar mucho de qué hablar. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en todos los detalles jugosos, ya saben lo que toca, ¿verdad? Si todavía no son parte de esta increíble comunidad, les invito de corazón a que pulsen ese botón de suscribirse. Nos ayuda un montón a seguir trayéndoles este contenido que tanto nos gusta. Ahora, ¿de qué va todo esto? Pues bien, últimamente los rumores y las especulaciones han estado volando como pájaros en una tormenta alrededor de Altay y Serine. Han sido una de las parejas más icónicas y queridas, y cada vez que su nombre se cruza, la atención es instantánea. Pero lo que ha surgido recientemente, una supuesta confesión de Altay sobre Serine, ha sacudido los cimientos y ha dejado a muchos desconcertados. ¿Qué dijo exactamente? ¿Es cierto? ¿Qué significa todo esto para su relación, si es que aún la hay? Estas son las preguntas que nos vamos a hacer y a intentar responder hoy. Vamos a explorar los posibles escenarios, las reacciones de los fans y la información que se ha filtrado para intentar darles una imagen lo más clara posible. Siempre es importante recordar que en este tipo de situaciones, muchas veces la información puede ser confusa, ambigua o incluso completamente inventada. Así que abordaremos esto con un toque de cautela, pero sin dejar de lado la emoción de la investigación. Y antes de seguir, si este tipo de chismes y análisis del mundo de las celebridades turcas son lo vuestro, no olviden darle a ese me gusta que nos motiva a seguir creando contenido. ¡Vamos allá! Parece que la chispa que encendió este polvorín fue un comentario, o una declaración, que se atribuye directamente a Altay Ulusoy, y que tiene a todos preguntándose sobre la naturaleza de su relación con Serine Sarıkaya. Muchos de nosotros recordamos su química innegable en la pantalla, especialmente en la serie Medcezir, donde interpretaron a Yaman y Mira, una pareja que conquistó los corazones de millones. Esa conexión, esa intensidad que mostraban, siempre alimentó las esperanzas de sus seguidores de que esa magia existiera también en la vida real. Y durante un tiempo así pareció ser. Tuvimos confirmaciones, vimos imágenes juntos, y todo apuntaba a una relación sólida y feliz. Sin embargo, como suele suceder en el ajetreado mundo de las celebridades, las cosas cambian. La supuesta confesión de Altay, de la que tanto se habla, no es algo que haya sido comunicado directamente por él en un comunicado oficial o en una entrevista pública y clara. Al contrario, gran parte de lo que se comenta proviene de filtraciones, de fuentes anónimas dentro de su círculo o del entorno de producción, y de la interpretación de ciertos gestos o comentarios aparentemente menores. Y es precisamente esa ambigüedad lo que ha generado tanta confusión y especulación. Se dice, por ejemplo, que Altay habría hecho referencia a Serine y en un contexto que sugeriría un cariño profundo, un respeto, o quizás incluso un arrepentimiento por cómo terminaron las cosas, si es que terminaron. Una de las vertientes de esta confesión apunta a que Altay habría expresado, en privado o a través de terceros, que Serine siempre tendrá un lugar especial en su corazón. Esto para muchos fans es una confirmación de que a pesar de las separaciones o los distanciamientos que hayan podido ocurrir, el vínculo emocional sigue presente. Sin embargo, la clave aquí es un lugar especial. ¿Qué significa eso exactamente? Es un amor que perdura, pero que por circunstancias de la vida no puede ser. ¿O es simplemente el reconocimiento de una persona importante que formó parte de su historia y que él valora como tal? La sutileza de estas palabras es precisamente lo que ha desconcertado a tantos. Otra teoría que circula es que la confesión podría estar relacionada con el reconocimiento de errores pasados. Quizás Altay se dio cuenta con el tiempo de que no supo valorar a Serine como debía, o de que tomó decisiones que afectaron negativamente su relación. En este caso, la confesión sería más bien una admisión de culpa y un deseo de enmendar, aunque sea a nivel interno, ese capítulo de su vida. Esto, por supuesto, genera empatía en muchos, ya que todos hemos pasado por momentos en los que nos damos cuenta de que pudimos haber hecho las cosas de otra manera. La reacción de los fans ante estas noticias ha sido, como era de esperar, muy diversa. Por un lado, están los romanti
Cos empedernidos, aquellos que siempre han creído en la pareja Aatai y Serinei, y que ven en esta confesión una señal de que todavía hay esperanza. Creen que a pesar de todo, el amor verdadero puede superar obstáculos y que tal vez, solo tal vez, los veremos juntos de nuevo en el futuro. Estos fans están ansiosos por cualquier indicio que confirme esta teoría y a menudo interpretan cada pequeña pista como una confirmación de sus deseos. Por otro lado, están los más pragmáticos, aquellos que entienden que las relaciones son complejas y que las personas cambian. Para ellos, una confesión como esta, si es que es real, podría simplemente ser un reconocimiento del pasado, un cierre necesario para ambos o una muestra de madurez emocional. No necesariamente implica una reconciliación, sino más bien una paz con lo que fue y con lo que es ahora. Y luego están los que simplemente disfrutan del drama. Para ellos, estas historias son como telenovelas de la vida real, y se deleitan en analizar cada rumor, cada foto, cada gesto, tratando de descifrar el misterio. Lo desconcertante de todo esto radica en varios puntos. Primero, la falta de confirmación directa. Si Aatai realmente hizo una confesión significativa, ¿por qué no hay una declaración clara? Esto abre la puerta a interpretaciones erróneas, a malentendidos y a la propagación de información no verificada. En la era de las redes sociales, un rumor puede convertirse en una verdad absoluta en cuestión de horas, sin que haya una base sólida para ello. Segundo, la interpretación de las palabras. Como mencioné, un lugar especial puede significar muchas cosas. Es un lenguaje vago que permite a cada uno proyectar sus propias expectativas y deseos. En el mundo del espectáculo, donde las apariencias y las narrativas son tan importantes, las palabras se sopesan con un cuidado extremo, y a menudo, lo que se dice es tanto o más importante que lo que no se dice. Tercero, el impacto en las carreras profesionales. Tanto Aatai como Serinei son actores de gran éxito, y cualquier noticia, sea verdadera o falsa, puede influir en la percepción pública de ambos. Sus proyectos actuales y futuros podrían verse afectados por la forma en que se maneja esta narrativa. Los fans son muy protectores con sus ídolos, y cualquier percepción negativa podría tener consecuencias. Es crucial recordar que tanto Aatai como Serinei son personas que merecen su privacidad. Si bien es natural que como público sintamos curiosidad por sus vidas, especialmente cuando han compartido tanto de su arte con nosotros, también debemos ser respetuosos. Las relaciones sentimentales son increíblemente personales, y solo ellos dos conocen la verdad completa. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, la importancia de la comunicación clara. En cualquier relación, y especialmente en una pública, la falta de comunicación puede generar malentendidos que se magnifican con el tiempo. Segundo, la naturaleza efímera de las relaciones y la importancia de aprender de cada experiencia. Tanto Aatai como Serinei han crecido como artistas y como personas desde que se conocieron, y es probable que sus perspectivas sobre el amor y la vida hayan evolucionado. Y finalmente, la fascinación que ejercen estas figuras públicas sobre nosotros. Son modelos a seguir, fuentes de inspiración y para muchos, parte de nuestras rutinas de entretenimiento. Sus vidas personales, por muy privadas que sean, a menudo se entrelazan con nuestras propias fantasías y esperanzas. En resumen, la llamada confesión de Aatai sobre Serinei que desconcierta parece ser un cúmulo de rumores, interpretaciones y quizás alguna verdad oculta, todo ello envuelto en el misterio y la especulación. Lo que sí es innegable es el cariño y el interés que tanto Aatai como Serinei generan en sus seguidores. Su química en pantalla fue legendaria, y es natural que los fans sigan conectados a sus vidas, esperando lo mejor para ellos, ya sea juntos o por separado. Lo importante es recordar que al final del día, solo ellos saben la verdad, y mientras tanto podemos disfrutar de su talento en sus proyectos y mantener la esperanza de que encuentren la felicidad en sus caminos individuales. Y hasta aquí llegamos con este análisis de hoy. Ha sido un viaje fascinante a través de los rumores y las especulaciones que rodean a Aatai y Serinei. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay algo de verdad en estas confesiones? ¿Qué les gustaría que pasara con esta icónica pareja? Por favor, dejen sus opiniones y sus teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han llegado hasta aquí, muchísimas gracias por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Si les ha parecido interesante, informativo o entretenido, no olviden darle a ese generoso me gusta.
Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o cualquier persona que también se afán de Atai y Serinei. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, pulsen ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más contenido que les encantará. Hasta la próxima.